En este módulo del tópico 3 de Ingeniería de Yacimiento hablaremos sobre reserva de hidrocarburos. Reserva de hidrocarburos refiere a los volúmenes de hidrocarburos que pueden ser recuperados comercialmente de acumulaciones conocidas de acuerdo a la información geológica y de ingeniería disponible. En relación a la clasificación oficial de la reserva de hidrocarburos, se tienen los recursos por descubrir y los descubiertos. Sobre los recursos por descubrir, refieren a los volúmenes de hidrocarburos que se estiman podría recuperarse de conjuntos tectónicos, estratigráficos y o trampas no evaluadas parcial o totalmente con taladro, en donde las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas permiten inferir la existencia de acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Estos a su vez se clasifican en hipotéticos y especulativos. Los hipotéticos son volúmenes de hidrocarburos asociados a unidades litoestratigráficas no exploradas, existentes por debajo de yacimientos o asociaciones de trampas no perforadas, ubicadas en áreas donde existen trampas análogas que contienen acumulaciones comerciales de hidrocarburos en dichos horizontes. Los especulativos son volúmenes de hidrocarburos que pueden existir en una cuenca o en conjuntos tectónicos estratigráficos o llamados plays que se encuentran en la etapa inicial del proceso exploratorio y donde aún no se han descubierto acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Sobre los recursos descubiertos, todas las estimaciones de reservas llevan implícitos un grado de incertidumbre. La incertidumbre depende de la cantidad y calidad de los datos disponibles en el momento de la estimación. El grado de incertidumbre es determinante en la clasificación de las reservas en dos grandes grupos, de probadas y no probadas. Las no probadas tienen menos certeza de ser recuperadas que las probadas y se subclasifican en probables y posibles. Las reservas probadas refieren a volúmenes producibles en áreas donde se han realizado con éxito pruebas de producción y o formación consideradas comerciales. Son los volúmenes estimados de petróleo crudo, gas natural, condensado, líquidos del gas natural y sustancias asociadas recuperables con razonable certeza de yacimientos conocidos. Dentro de las reservas probadas tenemos las desarrolladas, volúmenes de hidrocarburos comercialmente recuperables a través de pozos activos e instalaciones existentes. Las no desarrolladas, volúmenes de reservas que no pueden ser recuperados comercialmente a través de los pozos e instalaciones existentes y requieren de perforación adicional. Con respecto a las reservas probables, estas refieren a los volúmenes de crudo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural y sustancias asociadas atribuibles a acumulaciones conocidas en las cuales la información geológica y de ingeniería indica, desde el punto de vista de su recuperación, un mayor grado de incertidumbre comparado con el de las reservas probadas, bajo condiciones tecnológicas y regulaciones gubernamentales existentes. En relación a las reservas posibles, estas refieren a los volúmenes sustentados por pruebas de producción o formación conclusiva que no pueden ser producidos debido a las condiciones económicas existentes en el momento de la estimación, pero que serían rentables al utilizar condiciones económicas futuras favorables. Sobre los métodos de estimación de reservas. La cuantificación y clasificación de las reservas de hidrocarburos es un proceso complejo que exige la integración de la información geológica y de ingeniería que se realiza bajo un ambiente de incertidumbre y el nivel de confiabilidad está directamente relacionada con la calidad de la data disponible. Para el momento de la estimación, a la interpretación que se le dé y a la competencia e integridad de los analistas responsables de la evaluación. Sobre los tipos de estimación de reservas se tienen el determinístico, es el más usado en la estimación de reservas en el ámbito internacional. Si se conociera el verdadero valor de cada uno de los parámetros utilizados en la estimación de las reservas, se tendría como resultado un solo valor verdadero o determinístico. Sin embargo, debido a las incertidumbres en los datos geológicos, de ingeniería y económicos, se utilizan valores puntuales que representan los mejores estimados de los parámetros para estimar reservas. El probabilístico, este método usa el análisis estadístico de los datos y consiste en una revisión sistemática de cada uno de los parámetros que determinan la magnitud de las reservas, como área, espesor, porosidad, contenido de agua innata y la eficiencia de recuperación. Para cada elemento se puede determinar una distribución probable entre un mínimo y un máximo razonable. Haciendo una comparación de los tipos de métodos de estimación de reservas se tienen: el determinístico es el más usado,
usa el mejor valor y calcula probadas, probables y posibles. El probabilístico es el menos común, de uso en incertidumbre alta, de primera etapa de evaluación, usa análisis estadístico y curvas de frecuencia. Sobre los tipos de estimación determinístico tenemos el de analogía, volumétrico y dinámicos de comportamiento que incluyen curvas de declinación, balance de materiales y simulación numérica de yacimientos. Con respecto al método de analogía, es el menos exacto de todos los métodos y se utiliza cuando se descubre un yacimiento o primera etapa de su vida. Este método también se utiliza en combinación con otros métodos para asegurar que los resultados sean más confiables. Dirigido a casos donde la información básica del yacimiento no ha sido definida y se requiere utilizar datos de yacimientos conocidos con características geológicas y petrofísicas similares, como profundidad, porosidades y saturaciones de petróleo, etc. Con respecto al método volumétrico, para que este método sea efectivo se tiene que tener bien definidos los parámetros básicos del yacimiento, a saber, límites del yacimiento para calcular el área, petrofísica para obtener arena neta petrolífera, porosidad en porcentajes, saturación de agua inicial en porcentajes y análisis de PVT para obtener el volumen B o I, y con ello obtener el POES o GOES, que refieren al petróleo o gas original en sitio confiable. Las fórmulas y cálculos para obtener el POES y GOES la veremos en detalles en el manual guía de este tópico. Con respecto al método dinámico o de comportamiento, los métodos dinámicos utilizados en la determinación de reservas son los más conocidos y se basan en el análisis de comportamiento del yacimiento y comprenden el análisis de las curvas de declinación de producción, el balance de materiales y los métodos de simulación numérica de yacimientos. Esta es una herramienta de uso diario de un ingeniero de yacimiento y deben ser analizadas con mucho cuidado, ya que pueden conllevar a conclusiones erróneas si no se selecciona un periodo de análisis representativo de la vida del yacimiento. Entre estas tenemos el modelo exponencial, hiperbólico y armónico, como se aprecia en esta gráfica. Este tipo de curva se usa cuando la tasa de producción económica del petróleo es dictada por el costo del manejo de la producción de agua, extrapolando la línea recta del logaritmo del corte de agua versus la producción acumulada de petróleo. Este tipo de curva se utiliza cuando las reservas recuperables de petróleo o de gas son conocidas. En un gráfico log-log se plotea el comportamiento de producción de petróleo y gas y se extrapola la producción de las reservas conocidas hasta esta y se encuentra el valor de las reservas desconocidas. Al igual como se procede con la producción, se puede utilizar el comportamiento de presión para hacer extrapolaciones, partiendo de la presión inicial del yacimiento y extrapolando hasta la presión de abandono, que en este caso sería nuestro límite económico. En relación al método de balance de materiales, se utiliza principalmente en la determinación del petróleo originalmente en sitio o POES, mediante la técnica de la conservación de la materia o masa. Ni se crea ni se destruye. Para lo cual, consideran las siguientes suposiciones básicas: yacimiento tipo tanque homogéneo, proyección e inyección concentradas cada uno en un solo punto, y no hay dirección para el flujo de los fluidos. En relación al método de simulación de yacimientos, es un método más sofisticado y más preciso que el balance de materiales, ya que el yacimiento se divide en celdas o pequeños tanques. Si se dispone de suficientes datos y de buena calidad, los resultados de la estimación de reservas obtenidos son los más confiables. Los simuladores son ampliamente usados para estudiar el comportamiento del yacimiento y determinar los métodos para mejorar el recobro último del yacimiento. La simulación usa los principios del balance de materiales, pero tomando en cuenta la heterogeneidad del yacimiento y la dirección del flujo de fluidos en el medio poroso. En relación al método probabilístico, generalmente utilizan el rango completo de valores de cada parámetro relevante para el cálculo, con resultados de un set de reservas estimadas que refleja la distribución de los datos básicos. La identificación y cuantificación de la incertidumbre es clave en los procesos probabilísticos. En este método se identifican las siguientes características de incertidumbre. Categoría 1, relacionada con la precisión de la medición de datos geológicos o de ingeniería en zonas perforadas y o bloques de falla, que puede ser cuantificada. Categoría 2, incertidumbre relacionada al escenario geológico en zonas no perforadas. En este rubro también se incluye la incertidumbre no susceptible de cuantificación estadística y que también es resuelta por criterio profesional.